Tras esta crisis que acabamos de exponer, Venecia salió debilitada y a su vez empoderó a los líderes europeos, pero seguía siendo la fuerza más poderosa de Eurasia. Un hecho pionero que comenzaba a enfocar la banca hacia nuevos derroteros fue la fundación en el año 1408 del Banco di San Giorgio en Génova, donde prominentes genoveses como las casas de Grimaldi y Serra estuvieron involucrados. Por lo general, por entonces, la banca no hacía uso de agentes judíos, pero en este caso, la excepción que confirma la regla es el clan cásaro de los Ghisolfi, de los cuales ya hablé en algún vídeo, quienes ejercieron dicho trabajo en esta banca de San Giorgio. Desde el siglo XII, destacados judíos empezaron a ejercer de prestamistas, que se les puede considerar banqueros, tal como hoy lo conocemos. En el siglo XIV y XV, el factor judío se limitaba a ejercer, y dependiendo de qué zona europea, de prestamistas sin incidencia en las altas finanzas, porque tenían más limitaciones que el resto de súbditos a la hora de llevar a cabo actividades económicas. Salvo excepciones, como por ejemplo en Castilla y Aragón, donde los intereses de préstamos se limitaban desde el año 1253 a un 33% y 29% respectivamente, lo cual permitía a los prestamistas judíos actuar como banqueros en el sentido que hoy le damos a la palabra. Criptojudíos, huidos de la península ibérica, introdujeron la banca y el concepto mercantilista de la economía de Estado en el Imperio Otomano. Es el caso de la Casa de Méndez, que pronto adquirió una posición dominante en las finanzas de aquel Imperio Otomano y en el comercio con Europa. En cuanto a los judíos residentes en el gueto de Venecia, la Serenísima República les prohibió ejercer de prestamistas hasta el año 1385, en que se concedió a un pequeño grupo procedente de Alemania prestar al continente con intereses entre un 10 y un 12%, controlados por el Senado de Venecia. Esto fue así hasta pocos años después, en que en 1392 se detectaron irregularidades que acabaron con el permiso, que varias décadas después varió y que trataremos más adelante. Al sur de Alemania, dos grandes familias de banqueros surgieron en el siglo XV. Los Fugger, aliados de Venecia que controlaban la España de entonces, y los Welser. Entre ambos llegaron a controlar gran parte de la economía europea y dominar las altas finanzas internacionales en aquel siglo XVI. Pero el mayor emporio bancario, tras la caída de las supercompañías Perucci y Bardi que hemos hablado, fue un banco fundado ya en 1397, que se erige a mediados del siglo en el mayor poder financiero de la época. Nos referimos a los Medici. Su fundador, Giovanni de Bicci de Medici, buscaba borrar la mala reputación que su familia había adquirido en los años anteriores, en que 5 familiares fueron ahorcados por delitos capitales. Lavando su imagen, financiando la mayor parte de obras de arte renacentistas a través de las ganancias que obtuvieron en sus actividades bancarias. De origen persa, los Medici se centraron más en la banca que en las supercompañías, atrayendo depósitos, dinero prestado, canjeado después en letras de cambio y pagos internacionales, principalmente para el Papa de Roma. De hecho, los lucrativos negocios con el Papa les dio el apelativo de dioses banqueros. El imperio bancario Medici comenzó en Italia, con sucursales en Florencia, Venecia, Roma y Nápoles, y más tarde se expandió a otros centros de comercio, como Brujas, Aviñón, Londres y Ginebra. Utilizó las ganancias del banco para terminar la construcción del impresionante Duomo en 1436, y encargando otras famosas obras de arte del Renacimiento, financiando a los genios del arte de aquel tiempo. Los Medici, para eludir la prohibición de la Iglesia de cobrar tasas de interés, hicieron uso de las letras de cambio, ocultándolas mediante el uso de varias monedas en sus transacciones. Concedieron crédito a quien lo necesitara a través de dichas letras, sin preocuparse de que esto fuera visto como usura.
Tras la muerte de Lorenzo de Medici en 1492 y la invasión francesa de Florencia el mismo año, que abocó a los Medici a huir de la ciudad, la quiebra era inminente, tanto así que fue liquidado ese mismo año y tomado, al parecer, por la familia Tornabuoni, y supuso además el fin de Florencia como centro de la Europa bancaria. Lento pero seguro, el equilibrio de poder se fue desplazando al noroeste de Europa, en particular a los Países Bajos, asunto que abordaremos más adelante. Los Medici, a su vez, una vez quebrada su actividad como banqueros, se dedicaron a ocupar el trono de Roma, otro negocio muy lucrativo, con 3 papas: León X o Giovanni di Lorenzo de Medici, Clemente VII, Giulio di Giuliano de Medici y León XI, Alessandro Ottaviano de Medici. Y siguieron teniendo poder político en Italia y Francia, por ejemplo. De estos papas cabe destacar que León X encargó construir la Basílica de San Pedro, cuyo coste le obligó a recabar fondos intensificando la venta de bulas de indulgencia, que encargó a la banca Fugger. La denuncia contra la inmoralidad de este tráfico mercantil sería el detonante que indujo a Lutero a romper con la Iglesia Católica, dando origen a la Reforma Protestante. Por su parte, Clemente VII se negó a reconocer el divorcio de Enrique VIII, decisión inevitable dada la subordinación del papado a la política de Carlos V, y que veremos también más adelante, desencadenando así el cisma de la Iglesia de Inglaterra. Desde ciertos círculos de opinión se cree que la familia Medici utilizó su oro para financiar a la familia Rothschild, como los nuevos banqueros emergentes. Lo cierto es que la familia Rothschild ha trabajado con la casa de Medici, por ejemplo con Karl Mayer von Rothschild, que administró el Naps Bank, financiando la casa de Medici y trabajando con el príncipe Luigi de Medici de Ottaviano. Y se sospecha que los Medici dirigen la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una sociedad secreta de alquimistas. Decir además que en 1472 fue la fundación del Monte di Piaci de Siena, el banco en funcionamiento más antiguo del mundo. Mientras tanto, la Serenísima República de Venecia continúa su máximo esplendor a lo largo de este siglo XV, llenando sus arcas con su incomparable flota marítima en el comercio de seda, especias, oro, esclavos y todo lo que se tercie desde el lejano y mediano oriente, siendo además enclave del Renacimiento y referente de las artes y las ciencias. Si analizamos aquel siglo XV desde el día de hoy, desde la amplia perspectiva que nos ofrece el tiempo transcurrido, no encontramos ningún dato que nos indique alguna preocupación grave de Venecia por su futuro. Hasta que ya en el ocaso de dicho siglo, su mayor rival le asestó un golpe que pudo resultar mortal de no ser por la astucia mostrada por esta nobleza veneciana. La corona de Castilla y Aragón emprende la conquista de América, gracias a los permisos concedidos por el Papa Borgia Alejandro VI o Rodrigo Borgia, el mismo corrupto que, siendo arzobispo, falsificó una bula papal que permitió a los primos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contraer el matrimonio que de facto facilitara la unión de ambas coronas, que después, como bien sabemos, posibilitó el emprender la conquista de América. Cabe mencionar que esta familia Borgia provenían de órdenes templarias. Venecia, por su situación geográfica y por carecer de tropas adecuadas para aquella empresa de tamaña envergadura, se vio impotente ante su rival castellano y replegó a sus fronteras su poder intelectual para estudiar aquella coyuntura que suponía el desplazamiento al oeste del eje económico mundial, controlado hasta entonces por la Serenísima República, en base, como estamos viendo, a la especulación financiera. Con el descubrimiento de América, el poder bancario y financiero mediterráneo se fue desplazando al norte, a ciudades como Brujas y sobre todo Amberes, a la vanguardia de la renovación financiera de entonces hasta 1580, en que se dio su liderazgo a Ámsterdam, que ayudadas por su situación geográfica opacaron a la banca italiana.
Esta debilidad empoderó también a los Fugger, convirtiendo a Jacob Fugger en el tipo más rico del mundo, hasta que la quiebra de la corona española en 1557 le asestó un duro golpe. A comienzos del siglo, una alianza denominada Liga de Cambrai se unió para fulminar a la oligarquía veneciana. A pesar del cartel que presentó esta alianza, formado entre otros por Francia, por el Sacro Imperio Romano, es decir, Alemania, por España y por parte del papado de Julio II, esta guerra mundial de entonces, que marcó el comienzo de la era moderna, acabó en 1510 cuando el Papa Julio II, tras varios contratiempos, se alió con Venecia, que vuelve una vez más a resarcirse de un golpe. En este mismo siglo nacen varios bancos familiares de apellidos como los Grimaldi, los Spínola, los Doria, los Pinelli, y un apellido también de origen persa que desempeñó un papel fundamental en la estrategia de supervivencia de Venecia, que iremos viendo conforme avanza esta serie. Nos referimos a los Pallavicini. Pero no conviene perder de vista la huella que la serpiente veneciana estaba dejando tras de sí para evitar su muerte anunciada. Y vamos a seguir su rastro paso por paso para entender cómo pudo salir victoriosa tras el mortal golpe que le asestaron. De tal magnitud que a mediados del siglo, Venecia perdió la mitad de su flota y quebró toda su banca privada. Si rastreamos su huella, tal como convenimos, nos encontramos primero con Gasparo Contarini, de ilustre apellido que dio 7 dux a Venecia, un simpatizante de las tesis de Lutero, que por otra parte, aunque resulte contradictorio, fue fundamental para la aprobación del Papa de la Orden de los Jesuitas, envía a la corte inglesa de Enrique VIII una delegación con su íntimo amigo Francesco Giorgi, más conocido por Zorzi, al frente, un religioso cabalista experto en hebreo que con su obra Harmonia Mundi creó una escuela de misticismo veneciano de tendencia Rosacruz que germinó en la tradición masónica en la corte de los Tudor. La misión encomendada, encontrar en la Biblia fundamentos para el divorcio de Enrique VIII, que se mantuvo aliado de Venecia cuando la guerra de Cambrai, con Catalina de Aragón, y el consiguiente golpe a su rival hispano. Además de la ruptura de Inglaterra con Roma, que dio origen al anglicanismo. Un Zorzi que estaba respaldado por el asesor de la corte y agente veneciano Thomas Cromwell, y por el abuelo de su futura esposa Ana Bolena y líder de la facción veneciana en Inglaterra, Thomas Howard, el duque de Norfolk. Una jugada maestra en este caso. El trabajo de Zorzi lo continuó el mago John Dee, el agente veneciano a modo de Rasputín de la corte de los Tudor, contrarios a Venecia, que gracias a sus conocimientos cabalísticos, esotéricos, hizo de la reina Elizabeth una extraña mujer que no quiso casarse con Felipe II y murió sin dejar descendencia, dejando paso a la dinastía Estuardo, pro-veneciana, con Jacobo I de Inglaterra. Esta agenda para la infiltración veneciana en Inglaterra, en este siglo, fue supervisada por la familia judía Cecil, con los agentes venecianos William y Robert Cecil, asesor de la reina Elizabeth I y jefe, el segundo, de la inteligencia de la Inglaterra de entonces. Mientras, a su vez, el veneciano Sir Horacio Pallavicini controlaba las finanzas de Inglaterra. Como ven, toda una jugada maestra en estrategia muy propia de la eficaz inteligencia veneciana para abrirse camino a la conquista de Inglaterra. Por su parte, en Venecia se estaba fraguando el germen que dio origen no solo al actual sistema bancario de hoy día, sino también al modelo político-social de los últimos 2-3 siglos, cuando en el año 1577, por primera vez en la incomparable historia de la Serenísima República, se rompe el poder hegemónico de Venecia y sus aliados con Roma, y sus alianzas con Roma, al surgir por vez primera una oposición que se llegó a denominar los Giovanni, los jóvenes, nuevos ricos que atribuían la decadencia de Venecia a la España de Felipe II y a las viejas prácticas de los hasta entonces predominantes vecchio, los viejos
ricos conservadores más relacionados con Roma que simpatizaban con la Contrarreforma. 5 años después, los Giovanni toman el poder en el Senado y se funda a la par el primer banco público de Venecia, la Banca della Piazza di Rialto, o Banco de Venecia, siendo emulado en 1609 por el Weisselbank en Ámsterdam y en 1619 por el Banco Giro, también en Venecia. Todos ellos pioneros en la innovación del modelo bancario, puesto que desde ahora la oligarquía se hacía cargo del Estado. Una jugada maestra, toda una revolución poco o nada destacada por la historia oficial. En las primeras 2 décadas del siglo XVI, mientras en Ámsterdam se funda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que asume y continúa el fructífero comercio marítimo de Venecia, que los aupó a lo más alto, y poco después se funda el Banco de Ámsterdam como moderno y novedoso banco central de capital veneciano. En la Serenísima República, un brillante monje servita, conocido como Paolo Sarpi, toma el relevo de Gasparo Contarini al frente de la gestión del traslado de Venecia al norte de Europa. Y para ello provocaron en 1606 un conflicto con el Papa de Roma, que acabó en un interdicto y en la excomunión de Venecia, lo cual supuso en 1616 la ruptura definitiva del poder mundial por entonces, Roma-Venecia, y el inicio de la era moderna, que ya expuse con amplitud en la anterior saga sobre la nobleza negra, que les invito a repasar. Si bien en torno a la creación de los bancos de Ámsterdam y Londres aparecen muchos nombres, varios de ellos judíos, el capital, los fondos necesarios, fue inyectado por Venecia, los denominados fondi, que al trasladarse de frontera pasan a llamarse bonier, lo cual convierte a los venecianos en accionistas de la banca central y de sus herramientas financieras de alcance global de hoy día, y a los demás en ejecutivos y testaferros. Estos accionistas venecianos están, sospecho, probablemente dirigidos por el Inquisidor Consejo de los 10, creados en Venecia en 1313 y casual o causalmente 3 años después de la expulsión de los templarios, y disueltos según la historia en el año 1797. De aquí el interés que tendrá la próxima entrega, en que veremos cómo arrancó el actual modelo social y económico que vivimos hoy día y cómo se oculta la mano veneciana tras sus testaferros o ejecutivos sionistas en el caso de hoy día. Con toda razón, historiadores como Michel Fratiani y Franco Spinelli, que investigan la historia del capital y de la economía, hoy día se preguntan si Venecia sabía de antemano que se avecinaba su decadencia. Pues bien, amigos, esto es todo y hasta la próxima entrega. Saludos a todos.